Hola, buenos días. Qué bueno que podemos estar juntos un domingo más vía internet, online. Estamos contentos de que el Señor nos permita seguirnos juntando, a pesar de todo este tiempo que no hemos podido estar juntos físicamente, de poder hacerlo de todas maneras a través de esta herramienta. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie, la serie del libro de Ruth. Vamos a terminar el capítulo 2, así que vamos de lleno con el texto. Pero antes un pequeño introducción. Ya se han hecho otras introducciones, pero si es que hay alguien integrándose hoy, es importante. Tenemos este diagrama que más o menos representa los periodos de Israel, ¿ya? En el tiempo, y dónde está ubicado Ruth. Está ubicado ahí donde aparece el puntito rojo, entre la conquista, ¿cierto? Terminada la conquista en el periodo de los jueces, ¿ya? El periodo de los jueces era un periodo bastante complejo. Era un periodo que el mismo libro de los jueces lo describe como que no había rey, por lo tanto cada cual hacía lo que le parecía, ¿sí? De hecho, no había una monarquía central, un gobierno central, sino que se distribuían por clanes y cada cual hacía lo que quería, y Dios de vez en cuando, por las circunstancias, para liberarlos levantaba jueces que gobernaban momentáneamente, pero no había un rey. Entonces era un tiempo en donde, donde la ley no se obedecía de la misma manera que en otros periodos, y donde cada cual hacía lo que quería. Era este periodo entonces en donde se escribe, donde sucede la historia de Ruth. Y Claudio nos estuvo enseñando hace unas semanas el primer capítulo, y se los voy a resumir muy cortito. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, estaba esta mujer, Noemí, que era una mujer judía, que ella junto a su esposo Elimelech y sus dos hijos se van de Israel y van a una tierra que es pagana, a la tierra de Moab. Y ahí viven un tiempo y su esposo muere. Ella queda viuda y queda con sus dos hijos y sus nueras moabitas, que se habían casado con sus hijos, y finalmente pasa un tiempo más y sus hijos también mueren, quedando las tres viudas, y Noemí obviamente viuda y además sin sus hijos. Esto la hace a ella querer retornar a su tierra, a Israel, y finalmente de las dos nueras, una que es Ruth, acompaña a Noemí, a pesar de que Noemí le dijo que no, que rehaciera su vida, ¿cierto? Que se quedara en Moab, que se casara, que ella era joven y podía seguir rehaciendo, como diríamos ahora, su vida. Sin embargo, Ruth, ella se quedó, no hizo caso y quiso acompañar para no dejar sola a Noemí. Y bueno, vimos cómo esto era un gran amor que ella tenía por su suegra. Así que emprenden este viaje nuevamente a Israel, de vuelta en el caso de Noemí y primera vez para Ruth. Y ahí es donde termina el capítulo 1. Y hay un episodio ahí en este capítulo que que va a ser importante para lo que veamos hoy día, en donde Noemí, ella queda muy amargada, obviamente por toda esta situación, las muertes, ¿cierto?, de su esposo y sus hijos. Ella queda muy amargada y ella sabe que esto proviene de Dios. Sin embargo, ella dice que Dios está en contra de ella y que Dios la ha hecho que se angustie, como que hubiese estado Dios en contra de ella. Y Claudio nos hablaba, ¿cierto?, de cómo ella tenía una teología incompleta, cómo ella sabía que esto provenía de Dios, sin embargo, no consideraba que era algo bueno y consideraba que Dios estaba en contra de ella. Entonces, con esta actitud es que ella vuelve a Israel y vuelve con Ruth. Ahí termina el capítulo 1. En el capítulo 2 parte de la siguiente manera. Este es el versículo 2, no el 1, pero en el fondo para ir recordando lo que Claudio también nos fue enseñando. Dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Qué es lo que pasaba acá?
Ruth le dice a Noemí, voy a ir a sacar espigas a algún campo por ahí. Y eso a nosotros nos puede parecer raro, como patúo, ¿cierto? Barça, debe decir, oye, no, mira, voy a ir por los campos que no son nuestros y voy a ir a sacar cosas, voy a ir a espigar, voy a ir a cosechar lo que encuentre por ahí. El tema es que obviamente este era otro contexto cultural, pero también en términos de ley, y había una ley específica que Dios había dado a las personas que tenían estos campos y que decía lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios había dado una ley, y esta ley tenía que ver con cuando las personas sacaran lo que hicieran la cosecha de las tierras, ¿cierto? Incluso habla de las viñas, sacaran todo, pasaran una vez y dejaran ciertas cosas ahí, que no volvieran a pasar sacando o recogiendo lo que había quedado en el suelo. ¿Por qué? Porque esto era para beneficio de los pobres y para beneficio de los extranjeros. Esa es una ley bastante clara. Por lo tanto, cuando Ruth le dice a Noemí que va a ir a hacer esto, no se refiere a que va a ir a robar o que va a sacar algo sin permiso, sino que va a hacer esto que estaba permitido en este contexto. Ahora, por otro lado, es importante tener en cuenta el periodo en el que está, que es el periodo de los jueces que habíamos hablado, que en este momento no necesariamente era una ley que se iba a respetar. No necesariamente era algo que todos cumplían y que todos dejaban que otras personas sacaran de sus campos. De hecho, probablemente muchos no lo obedecían, muchos no permitían que esto pasara, y eso podía ser incluso riesgoso para las personas que pudiesen sacar lo que había quedado de las cosechas en los campos de otras personas. Así que, de todas maneras, era un poco riesgoso ir a hacerlo. Ahora, vamos nosotros a ver el texto desde el versículo 15, que está acá. Y dice: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja. Y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Aquí nos saltamos al versículo 15, que es donde habíamos quedado. ¿Y qué es lo que está hablando acá? Booz, que era el dueño del campo donde en los versículos anteriores Ruth había estado haciendo esto que conversamos anteriormente, había estado espigando en otro campo. Y fíjense lo que Booz dice. Les dice que a los que trabajaban para él, que dejara caer también manojos y que dejara recogerlos y que no la reprendieran. Booz actuó en beneficio de Ruth más allá de lo que la ley le exigía. Recordemos, en un contexto en que ni siquiera todos cumplían esa ley, Booz, que cumplía la ley, podría haber dicho, bueno, yo soy aquí el único o de los pocos que cumple la ley y con eso le basta. Sin embargo, él le dice a sus siervos que incluso dejen caer más cosas para que ella pueda recoger. Ahora, esta no es la única parte en que Booz toma hace bien, tiene una actitud bondadosa con Ruth, sino que los versículos antes, que ya los predicó Claudio, nos hablan mucho de cómo fue Booz en relación a Ruth. Y aquí hay un pequeño resumen, un punteo de la bondad de Booz a Ruth. ¿Qué fueron las cosas que él hizo?
Nosotros leímos probablemente la última, pero para que nos acordemos. Le dijo que no fuera a otros campos, ¿sí? Cuando él supo de ella, le dijo, oye, no vayas a espigar a otros campos, quédate en el mío. Yo te voy a permitir estar acá sin problema, no vayas a los otros. Probablemente porque los otros podía correr riesgo, Ruth. ¿Qué más le dice? Le dio agua como una más de sus criadas. Ruth no era una de sus criadas. Ruth no trabajaba para él. Todo lo que ella espigaba se lo llevaba a ella, para su casa, ¿sí? Esa era la idea. No estaba trabajando para vos, sino que sacaba para ella. Y sin embargo, él le dice, oye, si tienes sed, anda y toma del agua que yo tengo para las criadas. La trató como una más de las criadas sin serlo. La invitó a comer y le dio hasta que se sació y le sobró. Le sirvió comida, la invitó a comer, que eso es algo que no es cualquier cosa, es mucho más importante que ahora para nosotros. Tenía que ver con intimidad, uno no invitaba a cualquier persona a su mesa, ¿sí? Invitaba a personas importantes, invitaba a personas cercanas, no a cualquier persona, y sin embargo él la invita a comer a su mesa y él mismo le sirve, y le sirve, no le da un poquito, le da tanto que ella queda saciada y además le sobra, y después vamos a ver que se lo lleva. Y finalmente este versículo que leímos, ¿cierto? Estos versículos donde dice que le dice a sus siervos que dejen caer manojos. Es decir, los manojos eran lo que ellos iban cosechando, lo juntaban y de eso mismo le dejaban caer, mucho más. Entonces vemos a Booz actuando de una manera muy bondadosa, demasiado bondadosa. Vemos a Booz actuando muy por sobre la ley, muy por sobre lo que él estaba obligado a hacer, muy por sobre lo que la ley exigía. Recordemos, en un contexto en que ni siquiera era obedecido por todos esa ley. Entonces Booz era una persona bondadosa, generosa, y le dio a Ruth mucho más de lo que se le había exigido. No estaba obligado a hacer esto. Él lo hizo totalmente de forma voluntaria. Ahora, ¿por qué Booz actuó así con Ruth? En el tema pasado, Claudio tocó ese tema y hay hartos versículos que mencionan y él les dice, porque Booz le dice a Ruth, yo sé lo que tú has hecho por tu suegra, ¿cierto? Y le dice, yo estoy haciendo esto porque Ruth le pregunta, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Y él le dice, porque yo sé lo que tú has hecho con Noemí. Y el versículo 12 dice lo siguiente, y esto es muy importante y aquí nos vamos a detener. Dice, después de haberle dicho que él sabía lo que Ruth había hecho, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y llama la atención que Booz le dice que él, en el fondo, en términos de nosotros, que el Señor te bendiga, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor te dé cosas buenas. Eso es lo que Booz le dice, él tiene ese deseo hacia ella. Pero vemos cómo Booz no solo queda en el deseo ni en la palabra, sino que él mismo es quien la bendice. Es como decir que Dios te bendiga, pero a la vez yo te bendigo. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque ¿cuántas veces nosotros deseamos la bendición a otras personas y nos quedamos en eso? ¿Cuántas veces es como, son incluso deseos genuinos de que el Señor bendiga a esa persona? Y hasta ahí queda nuestra preocupación. En cambio, Booz le dice que el Señor te bendiga. Y ya vimos todo lo que él hizo por sobre lo que le correspondía voluntariamente.
Vos actuó de una manera tremenda. Y esto es importante porque para vos, lo que lo llevó a hacer esto no fue algo que naciera de él. En un sentido sí, obviamente, pero vemos en esta frase cómo tiene que ver con el Señor. Cómo esto tiene que ver con entender que, bueno, si Dios te va a recompensar, si yo creo que el Señor te va a hacer bien, entonces lo hago yo. Si yo conozco que Dios es un Dios bondadoso y que Él hace el bien a las personas, entonces no me quedo solo en el deseo de que Dios te haga bien, sino que te hago bien yo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el mínimo? No, hasta mucho más, hasta todo lo que pueda. Eso es lo que hizo vos. Vos fue muy, muy generoso, muy bondadoso, porque entendía que el Señor es bondadoso, porque entendía que Él iba a bendecir a Ruth y Él fue parte de esta bendición. Y debemos pensar, debemos reflexionar. ¿Somos bondadosos? ¿Somos bondadosos nosotros? ¿Hacemos el bien a las demás personas? ¿Estamos constantemente, o no sé, nos levantamos un día y preguntamos, ¿a quién puedo hacerle bien hoy día? ¿Está ese tipo de preguntas en nuestra mente? Generalmente tenemos un círculo, y muchas veces muy cerrado, de las personas a quienes estamos muy dispuestos a hacerle bien. Probablemente nuestra familia, si estamos casados, nuestro cónyuge, si tenemos hijos, a nuestros hijos. Nuestros padres, se va ampliando un poco el círculo, nuestra familia ampliada, nuestros amigos, pero incluso en la medida que se va ampliando, el nivel quizás de cosas que estamos dispuestos a hacer va disminuyendo. Y por eso es tan importante entender cómo vos bendice a Ruth, porque Ruth no era nada de él, ni siquiera era una israelita, ni siquiera era una criada, era una persona que vino a sacar las cosas de su campo para ella. Y vos actúa con bondad, increíblemente grande su bondad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con eso, con nuestra familia? Quizás nuestro círculo es tan chico que nos alcanza a nosotros nomás. Todo lo que tiene que ver conmigo, lo hago, pero lo que tiene que ver con el otro, me cuesta. No lo quiero hacer. No quiero hacerle bien al otro. No quiero sacrificar mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis recursos, mi plata, mis cosas materiales, mi saliva, mis minutos por el bien del otro. A lo mejor tengo esa lucha igual y la pienso y a veces decido, no, me da lata, mejor, esto es mejor para mí, esto es lo mejor para mí. ¿Cuántas veces ocupamos esa frase? No, es que esto es lo mejor para mí. ¿Cuántas veces ocupamos la frase, no, es que esto es lo mejor para los demás? Acordémonos del círculo, ampliémoslo, porque a lo mejor en tu cabeza estás pensando, no, yo hago todo por mi hijo, yo hago todo por mi cónyuge. Súper bien, y es necesario que ellos sean primero. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los hermanos en la fe? ¿Qué pasa con las personas con las que me relaciono en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con mis vecinos o con cualquier otro lugar en donde yo tengo prójimo? ¿Qué tan dispuesto y qué tan proactivo estoy siendo en entregar el bien? Un bien desinteresado, sin mirar qué es lo que yo puedo recibir a cambio. Porque si no, no es bondad, es simplemente egocentrismo, porque algo quiero obtener yo. La bondad es una expresión del amor que tiene que ver con el otro, con bendecir al otro, no importando lo que me vaya a retribuir. ¿Cómo estamos ahí? Sigamos el texto.
dice, y lo tomó. ¿Qué cosa lo tomó? Lo que Ruth, ¿cierto? Que para recordar, lo que había espigado, ¿cierto? Y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Sí? Esto que le había dicho que le había invitado a comer y le había sobrado. Entonces llega Ruth a Noemí con lo que había recogido y con lo que le había sobrado. Llega llena de cuestiones. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega con un montón de cosas y obviamente Noemí le pregunta, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es que vienes con tantas cosas? ¿Dónde estás trabajando? ¿Para quién? Cuéntamelo todo, le dijo. Y Ruth le empieza a contar que había estado trabajando en este campo y que el nombre de la persona era Boz. Noemí sabía quién era Boz. Y al principio del capítulo 2 sale mencionado, el primer versículo de hecho, habla acerca de Boz. Pero me quiero detener aquí un poco en Noemí y en su reacción. Cuando llega Ruth y le dice, mira, todo lo que tengo, y ella lo ve, ella bendice, ¿cierto?, a aquel que la había dejado hacerlo. Y hay una frase aquí en el 20 que dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, refiriéndose a Boz, ¿cierto? Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Esta frase es un poco extraña para nosotros en esta versión, porque cuando ella se refiere, pues no ha rehusado, ya no se está refiriendo a Boz, sino que se está refiriendo a Jehová, se está refiriendo al Señor. Y quiero citar la Biblia textual. Miren lo que dice, bendito sea Él por Jehová, por Yahvé, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. ¿Recuerdan el episodio que les mencioné en el capítulo 1? En donde Noemí estaba amargada porque ella entendía que Dios era soberano, pero pensaba que de alguna manera estaba en contra de ella, que había hecho todo eso para afligirla, para angustiarla, para hacerle mal. Y fíjense en lo que dice ahora. Dice que Jehová nunca ha negado su misericordia. Por lo tanto, al parecer ella está cambiando el chip, está cambiando esta teología incompleta de entender solamente la soberanía de Dios y no su bondad. Y ahora, frente a esto, que alguien puede decir, bueno, pero obvio, porque le llegó algo bueno. Sin embargo, la conclusión que ella saca no es, pucha, por fin se acordó el Señor de mí. Pucha, ya estaba bueno ya que algo bueno me tocara. La conclusión que Noemí saca es, la verdad es que Jehová nunca ha rehusado hacerme y hacernos a todos el bien. Nunca ha rehusado tener misericordia. Nunca ha rehusado la compasión. Muchas versiones de la Biblia lo traducen de diferente manera, pero es misericordia, es bondad, es benevolencia. El Señor nunca ha dejado de tratarme con bondad. Y eso es lo que Noemí exclama. Y es tremendo, porque hay un cambio, vemos un cambio en ella. Vemos cómo
pasa de creer que el Señor está en contra de ella a declarar que el Señor siempre ha sido bueno con ella. ¿Sí? Es un cambio tremendo, es un cambio grande. Es un cambio que solamente el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Quizás ayudó todo el tema con Ruth, probablemente. Vio la mano de Dios ahí. Ahora, es importante algo también con esta declaración que hace Noemí. Porque Noemí también podría haber alabado solamente a Booz. Podría haber dicho, oye, qué hombre tan bueno, qué hombre tan íntegro, qué hombre tan, no sé, mucho más misericordioso, qué hombre tan bueno, qué bueno que nos cruzamos con él. Sin embargo, ella, a través de Booz, vio a Dios. Ella, al ver la bondad de Booz con Ruth, ¿cierto? Ver esa bondad, ella que estaba viendo, estaba entendiendo y estaba viendo la bondad de Dios. ¿Se fijan? Ella entendía que era una bondad que provenía de Dios. ¿Provenía de Booz? Obviamente que sí, también. Pero principalmente o primeramente venía de Dios. Y ella interpretó esos actos de amor, de bondad de Booz, los interpretó como actos de amor y de bondad de Dios. Por eso es que ella podía exclamar, y lo exclamó, Dios nunca, la verdad es que nunca ha dejado de hacernos el bien. Nunca, como dice ahí, ha negado su misericordia, ha rehusado su benevolencia, como decía la otra. A nadie. Este era el versículo que Noemí les dice. No es el 2:20, es en el capítulo 1. Está errado esa cita. Ahí la buscan ustedes, es para que tuvieran tarea. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué llamaréis Noemí? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Comparemos estas dos cosas. ¿Ven la amargura? El convencimiento de que sí, Dios es todopoderoso, Él es soberano, Él es el que hizo esto, pero Él está en contra de mí. Y ahora ella dice, Él no ha rehusado la misericordia conmigo. Claudio nos comentó acerca de esto de la teología incompleta, y esto es algo muy, muy, muy importante. Y vemos cómo Noemí cambió y cómo eso cambia su forma de ver las cosas. Cambió a tal punto de que cuando alguien le hizo bien, ni siquiera a ella directamente, sino que a Ruth, aunque obviamente a ella le llegaba, ella dijo, el Señor es bueno. El Señor me está bendiciendo. Y ese es el clic que cambia, de ver y de interpretar cómo Dios es bueno. Ahora, el Señor es bueno en toda circunstancia. Y por eso es importante esta frase, porque Noemí lo dice de esa circunstancia, pero lo aplica a todo, incluso a las muertes de su esposo y de sus hijos. El Señor nunca rehusó su bondad. Incluso ahí el Señor fue bueno. Y nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo vemos a Dios? ¿Es bueno Dios siempre? Amén. En nuestra mente probablemente decimos que sí. Sabemos que es así intelectualmente, pero ¿qué pasa en los momentos difíciles? ¿O qué pasa en estos momentos? Llevamos tiempo encerrados en nuestras casas, hay una pandemia, de lo que se habla es de eso, han habido muertes, hay sufrimiento, hay miedo, hay temor, hay pérdidas económicas muy grandes.
es difícil que alguien que no conoce al Señor pueda decir esto es algo bueno. ¿Sí? Es muy difícil. Sin embargo, nosotros, que somos sus hijos, que conocemos a Dios, nosotros sabemos que Él es bueno. ¿Es Dios bueno hoy? Sí, es bueno hoy. ¿Es Dios soberano? Es soberano, pero también es bueno. Y ahí está la teología completa, o más completa, ¿cierto? Porque hay muchas otras cosas, muchos otros atributos. Pero de lo que estamos hablando ahora, sí, el Señor, Él tiene el control. Él tiene el control de la enfermedad, Él tiene el control de los eventos del mundo, Él tiene el control. Sí, entonces oremos a Él para que deje de haber esto. Sí, está bien orar y pedirle que no haya sufrimiento, pero también debemos siempre considerar que lo que Él hace es bueno. Consideramos nosotros, en este caso, que lo que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nacional, porque esto se puso como encimita de todo lo social que estábamos viviendo nosotros, consideramos que todo este tiempo, desde octubre hasta la fecha, ha sido un tiempo bueno, difícil. ¿Han habido dificultades? Sí. ¿Ha habido sufrimiento? Sí. ¿Ha habido muerte? Sí. ¿Ha habido un montón de injusticias? Sí. Pero Dios es bueno. Dios es soberano y es bueno. El Señor es bueno y principalmente es bueno con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. El Señor es bueno y nos ha permitido, Claudio ya ha tocado este tema, pero es bueno reforzarlo. El Señor, cuando a nivel individual probablemente han vivido cosas cuando uno está muy ocupado y no tiene mucho tiempo para Él, cuando uno está enfocado en ciertos ídolos, ¿qué es lo que generalmente hace el Señor? Nos bota esos ídolos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos quita eso que no nos deja tiempo para Él. Muchas veces lo ha hecho así. Y eso nos trae sufrimiento, y eso nos trae quizás circunstancias negativas, quizás tiempos de escasez. Sin embargo, es un tiempo bueno, porque si eso nos lleva a conocerlo más, a crecer en carácter, a parecernos más a Él, a poder predicar el Evangelio más, entonces eso sin duda es un tiempo bueno. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cómo va a ser bueno tanta enfermedad, estar tan encerrado? El Señor nos ha dado una oportunidad, como lo ha explicado Claudio, de tener estos tiempos dedicados a conocerle. Y eso es un ánimo a que podamos, en familia, dedicarnos a la lectura, dedicarnos a la oración, dedicarnos a meditar en la palabra, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Poder estar constantemente alimentándonos espiritualmente, llenando nuestra mente de su palabra, aprendiendo quién es Él, sus atributos, su obra, asombrándonos de lo que Él ha hecho, asombrándonos de la cruz, del Evangelio de Cristo, profundizando en su palabra, familiarmente, individualmente, poder tener estos tiempos. Y aunque uno pudiese decir, bueno, es un beneficio colateral de lo que está pasando, es como aprovechemos que está pasando todo esto para dedicar más tiempo a aprender del Señor, la verdad es que lo estamos viendo erróneamente. Porque eso es lo principal. Eso es lo principal. Si el Señor hizo esto, de alguna manera, aunque Él es multipropósito, pero uno de esos propósitos claramente es que nos volvamos a Él. Porque eso siempre, siempre es su propósito. Por lo tanto, en su bondad, Él no solo permite esto, sino que Él actúa enviando esto para que su pueblo se vuelva a Él. A lo mejor consideramos que no estamos mal en eso. Si estamos viviendo este periodo, probablemente sí estábamos flacos en ese aspecto. Y necesitamos seguir conociendo a nuestro Señor. Sigamos, ya para terminar el texto, y dice: y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth,
su nuera. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Fíjense que esto de ir al campo e ir sacando espigando, duró bastante, porque dice que termina el periodo de la cebada y se extendió al del trigo. O sea, fue harto tiempo, no sabemos cuánto, o yo no sé cuánto, pero fue harto tiempo que estuvo. Entonces no fue tampoco un beneficio chiquitito de un día o un par de semanas, fue un tiempo bastante largo lo que Booz había hecho con ella. Ahora, principalmente quiero detenerme en lo que Noemí le respondió. Dice, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Es como, hazle caso en todo a vos. No te vayas a otro campo, quédate ahí. Hemos recibido bendición del Señor, quedémonos acá. Vos has sido bueno con nosotros, quédate acá. Y eso es lo que provoca la bondad. Eso es lo que provoca el bien. Eso es lo que provoca la bondad del Señor y la bondad en general. Que la bondad es atractiva, obviamente. La gente va cuando hay alguien haciendo bien a las personas, ¿cierto? Cuando está bendiciendo, cuando está entregando, regalando, cuando está dando un servicio gratis, cuando está entregando algo sin una retribución, es atractivo. Y es por eso que debemos entender muy bien, al igual que vos, debemos entender muy bien la bondad. Debemos entender muy bien de dónde proviene la bondad. Así como vos entendía que lo que él hacía provenía de Dios, del carácter de Dios, asimismo nosotros debemos entender el tema del bien. ¿Cuál es el mayor bien para nosotros? Cristo es la mayor muestra de bondad. Cristo, si vamos a hablar, si queremos ser bondadosos como vos, debemos entender y ir a la cruz. Porque si no, todas las otras cosas se vuelven vanas. Aunque hagamos bien, si no es Cristo, si no entendemos que Cristo es el mayor bien, al igual que vos, desde lo que él podía entender, ¿cierto? Pero desde que venía de Dios, entonces vamos a poder genuinamente ser bondadosos y bendecir realmente a las demás personas. ¿Por qué es el mayor muestra de bondad? Es porque Dios mismo se encarna. Dios mismo viene a sufrir. Él se podría haber quedado incluso en la ley, como haciendo este símil con vos. Y la verdad es que la ley hubiese sido que todos hubiésemos muerto. Sin embargo, Él tiene un plan para Él mismo venir a sufrir para hacerle bien ¿a quién? A su pueblo. Él es el mayor bien, Él mismo viene a morir para que nosotros no paguemos nuestros pecados, no nos vayamos a la condenación eterna, sino que por su sacrificio, por su sufrimiento, por su muerte, podamos acceder al mayor bien, que es Él mismo, que es relacionarnos como hijos con Él, que es poder estar una eternidad con Él para siempre. El sacrificio de Cristo nos lleva a la bondad, porque uno, nos da el ejemplo de Cristo mismo al venir a morir por el bien de su pueblo, y dos, el mismo sacrificio permite que podamos actuar con bondad genuinamente, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Recuerden que la bondad es un fruto del Espíritu. O sea, es parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, piensen en esto.
no podemos ser verdaderamente bondadosos, amorosos, generosos con los demás, si no entendemos, si no nos asombramos, si no nos zambullimos y no entendemos a cabalidad el sacrificio de Cristo, y que eso realmente es la mayor muestra de bien porque nos lleva al mayor bien. Y que además el Espíritu Santo vive en nosotros y nos está santificando para poder vivir en bondad. Y eso nos da una responsabilidad como sus hijos. Nos da una responsabilidad de realmente actuar con bondad, pero una bondad que proviene del Evangelio, del sacrificio de Cristo. No estamos hablando de caridad solamente. Estamos hablando de entregar el mayor bien. Y eso es el Evangelio. ¿Debemos ser bondadosos? Sí. ¿Debemos actuar en bondad? Sí, pero entendiendo que la mayor bondad es mostrar el amor de Dios a través de su Hijo. Esto no quiere decir que no tenemos que hacer otras cosas y solo predicar con nuestra palabra. No, tenemos que predicar con nuestra palabra, pero tenemos que amar con nuestros actos también. Y de eso se trata, de mostrar el amor, de mostrar la bondad de Dios. Porque la verdad es que en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos difíciles, en donde ha muerto mucha gente, el problema, la verdad, del ser humano, el problema del mundo, aunque hay una pandemia, no es la pandemia. El problema del mundo sigue siendo el pecado. El problema de la humanidad sigue siendo la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, cuando hablamos de entregar bondad, de ser bondadosos, tiene que ver con entregar lo más valioso, mostrar la obra de mayor bondad, que es la obra de Cristo, en acciones y en palabras. Y si para eso es necesario, como también nos animó Claudio la semana pasada, a salir incluso, a exponernos un poco, en los casos que el Señor así lo requiera, debemos hacerlo, porque estamos entregando esto tan maravilloso. No es el mínimo, no es decir, bueno, ya con lo que me sobre, no, mira, esto le pertenece, otra persona tiene que hacer bondad. Como dijimos al principio, que el Señor lo bendiga, sí, ojalá lo bendiga. Pero lo estoy bendiciendo yo y estoy entregando lo más preciado que tengo. ¿Cómo puedo hacer yo bondadoso si no entrego el mayor bien que yo poseo? Si no está eso, no es una bondad genuina. Entreguemos amor, entreguemos generosidad y que sea una muestra de amor desde el cielo, desde el Evangelio, mostrar a Cristo, poder hablar y entregar el Evangelio. Es un tiempo importante en donde las personas hay mucha desesperanza. Podemos predicar de que Cristo es nuestra esperanza, porque aunque tenemos un bien tan grande, tan maravilloso, que ni siquiera la muerte ni la enfermedad nos pueden quitar ese bien. Entonces, ¿qué es mejor entregarle a las personas? ¿Una cura? ¿Es bueno? Es bueno. ¿Hay que buscarla? Hay que buscarla. Pero ¿qué es mejor? ¿Entregar aquella cura o entregar aquel bien que incluso aunque la persona muera, no va a ser arrebatado el mayor bien, que es Cristo, que es Dios mismo, que es su presencia? ¿Cómo ser bondadosos entonces? Teniendo en mira esto, la cruz de Cristo y todo lo que eso implica. Para ir cerrando, conclusión. Vamos a ir a lo más teórico que vamos a sacar hoy día y a lo práctico después. La mayor obra de bondad es la muerte de Cristo por su pueblo. Como pueblo de Cristo, entonces, tenemos el ejemplo de Él y el fruto de la bondad del Espíritu. Ahora, podemos ser bondadosos. Debemos y podemos ser bondadosos. Podemos ser realmente bondadosos como vos solamente por el sacrificio de Cristo. Podemos aprender de Él y ser capacitados por Él para aplicar, para vivir en bondad. Aprovechemos este tiempo que todavía estamos acuartelados en nuestras casas. Aprovechar el tiempo ¿para qué?
para conocer más a Dios, aprovechando esta muestra de bondad para su pueblo. El Señor es bueno, sigue siendo bueno, y si Él está detrás de esto, es porque debemos aprovecharlo para conocerlo más. Es un tiempo para confiar más en el Señor. Dios es soberano y es bueno. No para ponernos ansiosos ni temerosos, sino para confiar que Él siempre actúa en bondad, así como lo concluyó Noemí. Y tercero, darlo a conocer a Él, ejerciendo la bondad para que otros puedan conocer el Evangelio, entendiendo que no es caridad, como lo entendemos hoy, sino que es ser bondadosos, entregando el Evangelio en palabra y en acción. Si hablamos de un Dios amoroso, seamos amorosos. Si hablamos de un Dios bueno, seamos bondadosos. Si hablamos de un Dios generoso, seamos generosos. Y hablemos del Evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones.